para presentar hoy mismo la verdad presente. Y por lo tanto, estas cosas son súper importantes. Y así, al presentar este mensaje hoy, espero por la gracia de Dios y creo firmemente que Él me ayudará. Quizás noten que mi voz suena un poco más baja. Es porque he estado viajando mucho últimamente y desarrollé una tos seca, y la verdad es que el humo tampoco está ayudando. Al momento de grabar esto, estamos teniendo muchos incendios en esta área de Washington, lo que nos está afectando a muchos de nosotros. Sin embargo, este es un tema muy importante. Me arrodillaré y pediré a Dios que me ayude porque soy extremadamente dependiente de Él. Amén. Padre Celestial, quiero agradecerte por estar aquí entre creyentes, quienes creen en la verdad presente y están preocupados por lo que sucede dentro y fuera de la iglesia. Señor, te pedimos que tengamos el Espíritu de Jesús, que lo amemos con todo nuestro corazón, amemos a nuestros enemigos y hagamos el bien a quienes nos persiguen. Señor, por favor, ayúdanos a aprender a atacar el pecado, no al pecador hoy. Y mientras analizamos estos temas, que nos llames a todos al arrepentimiento y a un llamado más elevado. Solo suplico por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. El bien común. Si prestas atención, notarás que la frase bien común la usa cualquiera, desde el vecino hasta el papa o el presidente. Y hay una razón para ello. Siento que este es un tema del que no hablamos lo suficiente. Quiero darles contexto sobre el bien común para que cuando lo escuchen la próxima vez entiendan de dónde viene. Entonces, ¿el bien común es tan bueno? Esa es la pregunta. ¿Es tan bueno? Y siempre es interesante cuando piensas en común, piensas en el sentido común de que todo el mundo debería ser capaz de resolver esto. Y siempre deberías pensar, ya sabes, que común es algo bueno. Incluso llamamos a algunos clavos de estructura, los llamamos clavos comunes, porque ellos puedes usarlos para muchas cosas. Pero Satanás siempre toma una buena frase y la convierte en algo malvado, ¿no es así? Quiero decir, es como si él fuera realmente bueno o malo en eso. Y entonces, en este estudio estaremos analizando el caso de los fariseos contra Cristo. Se nos exhorta a estudiar la última parte de la vida de Dios en esta tierra. ¿Sabías eso? Se suponía que debíamos estudiar toda la vida de Cristo, pero especialmente la parte en la que Él se preparaba para ir a la cruz. La razón es porque cada uno de nosotros, como hice una presentación aquí antes, cada uno de nosotros tendrá que seguir a Jesús en cada paso por el que Él pasó. Así que, ¿no creen que es sabio que estudiemos para ver cómo actuó y cómo pensó y cómo se comportó y luego las respuestas que dio bajo presión? ¿Sí? Y si estudiamos esto, entonces podremos saber cómo actuar y pensar en una crisis. Y así que, esto es otra adición al programa de Libertad Religiosa que comencé con ustedes la última vez. Hice una serie de 3 partes, y ahora esta es otra serie de 3 partes que trata sobre temas de libertad religiosa. Y así que, vamos a estar mirando el libro de Juan y cómo sucedió todo esto. En primer lugar, el enemigo tuvo que encontrar un problema. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver el problema en Juan 11, del 47 al 53. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer con este tipo? Bien, así que ya hemos establecido que algún día en la historia el mundo nos verá a nosotros, que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús como un problema. ¿De acuerdo? Y así que ellos tienen un problema. Bueno, lo siguiente que sucede en este estudio asombroso es que vemos que hay un factor de miedo. Tienen que crear un factor de miedo, para crear
un entorno o un vórtice para abordar este asunto. Así que miren esto, si lo dejamos solo, todos creerán en él, y los romanos vendrán y nos quitarán tanto nuestro lugar como nuestra nación. Oh no, realmente tenemos un problema serio. Y ahora es que están creando un factor de miedo constante. Y aunque no sea algo real, pueden crear un factor de miedo muy profundo. Y es bastante interesante que en la historia reciente haya habido muchos que dijeran, si podemos crear un miedo o exagerar un miedo que ya existe, entonces podemos quitarles a las personas sus libertades civiles. Ajá, ¿de acuerdo? Así que este tipo de pensamiento ya está ocurriendo en nuestro mundo hoy en día, y tal como fue entonces, se repetirá. Se está creando un factor de miedo. ¿De acuerdo? La solución del bien común es lo siguiente que vemos aparecer en este texto. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 49, se nos dice: entonces uno de ellos, llamado Caifás, siendo sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos es conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto es una declaración profética. Esto da mucho miedo. Esta es la solución del bien común. En otras palabras, si tenemos el bien común que quiere hacer algo de cierta manera, y hay un pequeño grupo por aquí que dice, esto no está bien, es mejor lidiar con ellos que dejar que toda la nación caiga bajo el miedo que hemos creado. Ya sea que esté creado o no, no importa. Lo están usando. Y así que hoy estamos viendo que hay muchas cosas extrañas. Ni siquiera puedo decirlo porque a menos que pueda probarlo, no quiero decirlo. Pero están sucediendo muchas cosas extrañas que generan miedo, haciendo que la gente diga, ya sabes, es peligroso vivir en el campo. Creo que necesito mudarme a la ciudad, donde es seguro. Y así que hay factores de miedo que están ocurriendo donde la gente está siendo empujada. Por cierto, no sé si sabes esto, pero las compañías de seguros de repente están llamando a la gente, yo siendo uno de ellos. Las compañías de seguros están llamando a la gente y diciendo, ya no podemos ofrecerle seguro para su casa debido al peligro de incendio. Exacto. Y es interesante que todo esto empezará a suceder. Y de repente la gente que vive en el campo se queda sin seguro contra incendios para sus casas. Eso es un hecho. Puedo decir eso, ¿verdad? Pero es curioso cómo han estado ocurriendo tantos incendios desde que todo esto está pasando. Así que quiero decir, algo anda mal. Simplemente hay algo que no está bien sucediendo aquí. Y bueno, en fin, creamos un factor de miedo y ahora necesitamos una solución común que arregle este problema, incluso si perjudica a la minoría y la mayoría gana. Así que la base para el bien común, que un hombre debe morir por el pueblo y que la nación entera no perezca, la minoría es superada por la mayoría. ¿De acuerdo? Así que cuando miras este problema común, siempre vemos que es una comunión común, una comunidad. No hay nada de malo con la palabra comunión. De hecho, tenemos comunión donde nos lavamos los pies unos a otros. Así que no hay nada de malo con la palabra. No hay nada de malo con la palabra. Pero ¿cuál es el énfasis o cuál es la definición para tu entendimiento? Por cierto, cuando un abogado escribe algo, casi puedes firmar diciendo, estoy de acuerdo, pero a menos que seas abogado y entiendas lo que significan esas palabras, podrías estar firmando tu sentencia de muerte. Debemos tener cuidado con lo que vemos. Necesitas la mente de un abogado, y solo Dios puede dárnosla. Amén. Dios nos dará discernimiento para distinguir el bien del mal en lo que viene, pero ¿cuáles fueron los otros beneficios malvados del bien común de esta situación que estamos observando? ¿Cuáles son los beneficios malvados? Bueno, los beneficios aquí están. Así que creamos un factor de miedo. Teníamos un problema, creamos un factor de miedo y ahora miren esto. Existen ciertamente grandes beneficios.
Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos por el mundo entero. Así que ahora aquí, en este preciso momento, estamos viendo estos beneficios realmente increíbles. Y si finalmente nos deshacemos de él, miren todos los beneficios maravillosos que van a ocurrir. Realmente va a solucionar el problema de raíz. Ya no vamos a tener más problemas ni preocupaciones. Vamos a tener libertad total. Vamos a tener, sí, un descanso internacional absoluto. Sí. No más guerras, no más conflictos, la era de Acuario. Es tan interesante como ves que la historia se repite una y otra vez, como dice el texto, así que desde aquel día acordaron matarle. Ahora tienen una conspiración. Ahora la conspiración ha comenzado y nosotros vemos que tenemos un problema aquí. Porque cuando una conspiración comienza, se extiende como pólvora. Sí, sí. Entonces, ¿qué medios utilizó la iglesia para llevar a cabo su conspiración? ¿No es esto triste? Estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de miembros de la iglesia que guardan el sábado trabajando con el Estado. Miren esto, muy interesante. El poder del Estado en asuntos de la iglesia. ¿Ven por qué esto es un asunto de iglesia y Estado? Desde mi última visita han ocurrido muchas cosas relacionadas con este tema. Ahora vemos que el problema de iglesia y Estado no es algo que está por venir, sino que ya estamos dentro de él. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, cuando estuve aquí la última vez, realmente no tenía ni la menor idea de que alguien vendría a decir que será ilegal usar la frase la separación de la iglesia y el Estado. Ustedes vieron que eso sucedió y así que ahora tenemos problemas serios entre manos. Estamos en ello. Así que las advertencias que di cuando la última vez que estuve aquí, ya incluso hemos superado ese momento. Así que el bien común en acción. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para matarlo. Y cuando lo ataron, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Así que la iglesia lo entregó al gobierno. Muy interesante. Analizando las lecciones de Jesús en el juicio ante el tribunal. Ahora, esto es muy importante. Espero que vean esto y lo entiendan, porque el Espíritu Santo les enseñará cómo actuar y pensar, y qué decir y qué no decir cuando llegue la crisis. ¿Les parece interesante que estudiemos cómo actuó Jesús y qué dijo durante este juicio? Porque esto va a volver a suceder. Así que Mateo retoma esta historia y Jesús se presentó ante el gobernador, y el gobernador le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué fue exactamente lo que dijo Jesús en ese momento? Jesús simplemente le respondió, tú lo dices. Y eso fue todo lo que le dio. Eso es todo. ¿No les parece interesante? Confirmando el hecho verdadero, sin añadir ni una sola palabra, sin dar información adicional. Cuando te encuentres en una situación donde te estén interrogando, recuerda esto: nunca des más información de la que te piden. Si das más de lo que te piden, se volverá en tu contra al final. Solo da la información exacta que te soliciten. Esto es lo que nos enseña Jesús. Él simplemente confirma, tú lo dices. Eso es todo. Silencio. ¿No es fascinante? Eso sí que es sabiduría divina. Aquí está Dios en carne propia mostrándonos literalmente cómo actuar y pensar en una crisis. ¿Ves por qué es clave que Jesús fuera nuestro ejemplo? Amén. Oh, es tan hermoso. Y luego, el pasaje de Mateo 27:12 continúa diciendo, cuando fue acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, él no respondió nada. Absolutamente nada.
carece totalmente de alguna autopreservación. Esto es de verdad algo súper importante. Tan pronto como intentas ayudarte a ti mismo, estás actuando por tu cuenta. Dios quiere que confiemos en Él porque Él es nuestra defensa. Amén. Todos hemos sido atacados alguna vez, ¿verdad? Probablemente tú, ella y ustedes también en algún momento de sus vidas. ¿Qué hay de ustedes? ¿Alguna vez han sentido que fueron atacados a un nivel espiritual? Y la pregunta es, ¿qué hiciste? Y he aprendido a través de la escuela de la aflicción, soy graduado de la escuela de la aflicción de los golpes duros y descubrí que es mejor dejar que Dios sea mi defensa. ¿Y sabes qué? A veces puede tomar años antes de que seas defendido. Amén. Pero ¿sabes qué? Cuando llega el momento es tan hermoso y es tan asombroso, es muy divertido, porque entonces ves que Dios no solo estaba tratando de salvar mi reputación, Él estaba tratando de salvar a mis perseguidores. Sí. ¿Crees que Dios también los ama a ellos? Sí. Y así, mientras recordemos este principio de no defendernos a nosotros mismos, sino dejar que Dios sea nuestra defensa. Ahora, ¿deberíamos defender a otros? Sí. ¿Debes defender a Al si lo tratan injustamente? Por supuesto. Debemos alzar la voz y decir, como testigo, conozco a este hermano o hermana desde hace años, y eso no es propio de su conducta. Y eso es el modo de operar, si no sabes qué significa la palabra emo, o qué es la abreviatura emo. Así que, nada de autopreservación. Mateo 27:13, entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Oh, aquí está la trampa. ¿No oyes lo que están diciendo sobre ti? Esto es el diablo literalmente trabajando para incitar a Jesús a decir algo, ¿verdad? Toda esta situación es que los demonios están controlando a la multitud, controlando la mente de Pilato y también a los fariseos y saduceos. La gente está siendo manipulada por fuerzas demoníacas. Y miren esto, observen bien. Y al final no le respondió ni una sola palabra. En otras palabras, silencio, decimos en español. ¿Eso significa silencio? Nada. Amén. De tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Este tipo no está tratando de defenderse. Dios mismo era la defensa de Cristo. Y esto es algo que vamos a tener que aprender porque el yo siempre está tratando de levantarse para preservarse a sí mismo. Sí, es solo una parte natural y caída de nuestra humanidad. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Fue la mujer y la mujer dijo, ella no fue es autopreservación en vez de admitir, me equivoqué. No hay nada malo en admitir que te equivocaste. Es de sabios. La gente respeta más si dices, me equivoqué. No descartamos a la persona por completo. Por cierto, si hay cosas que ven que están mal y que están sucediendo en la iglesia o sucediendo en el mundo, déjenme decirles, si han hecho algo mal en una posición de liderazgo, sea lo que sea, si es la conferencia general hasta su pastor o anciano local, déjenme decirles algo. Si admites que te equivocaste, casi puedo garantizarte que un verdadero cristiano te va a perdonar. Amén. Y sigamos adelante juntos. Hagámoslo bien. Incluso si perdemos mucho, ¿no creen que es mejor hacer lo correcto, aunque perdamos todo? Sí. Luego recogemos los pedazos y seguimos adelante juntos. Creo que es algo en lo que todos debemos pensar, incluyéndome a mí. Todos tenemos que incluir esto en nuestro propio caminar con Dios. Mateo continúa. Pilato les dice, ¿qué haré pues con este Jesús llamado el Cristo o el ungido? Todos le dicen que sea crucificado. Y el gobernador dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo que sea crucificado. ¿Sientes la presión del bien común? El bien común es como una gran aplanadora que está empujando. ¿Recuerdas a Aarón? A Aarón les permitió tener un becerro de oro porque amenazaron su vida.
Y así, bajo la presión del bien común, simplemente creo que Aarón debería haberle dicho a Moisés honestamente, sabes, está bien, dejé que lo hicieran, en lugar de decir, eché oro al fuego y salió un becerro de oro. Sabes, es como pero esto es humano, esta es la humanidad saliendo de la persona. Así que aquí este gobernador dijo, sabes, de acuerdo con la ley romana, yo no puedo hacer nada. Estoy obligado por la ley romana. Pero el bien común que ellos establecieron y crearon en este entorno que hizo que la gente se alborotara tanto por este Jesús que es llamado Cristo, está creando un ambiente que es hostil. Y estamos hablando de disturbios. ¿Hola? Porque se avecinan disturbios. Se avecina un malestar civil y todo está construido sobre una narrativa falsa de un grupo de personas que se hacen llamar cristianos. Y yo solo les digo, amigos, esto viene tan rápido y tan fuerte y sin embargo la iglesia sigue dormida. Estuve en una reunión de campamento hace muy poco tiempo. Solo lo diré de esa manera y no diré dónde fue. Pero están planeando otros 50 años para tener una reunión de campamento más grande y mejor. Otros 50 años. ¿Creen que tenemos otros 50 años? No tengo problema con un buen mantenimiento. Saben, debemos esperar hasta que Jesús venga. Debemos ocuparnos. Ustedes cuidan este edificio. Puedo ver que han estado haciendo algunos cambios y arreglos y cosas. No hay nada de malo en eso. Pero decir que estamos mirando hacia otros 50 años es como, por favor, muchas gracias. Simplemente crea un ambiente de, no te preocupes. Pereza espiritual. Así que ahora estamos viendo una conspiración para provocar disturbios civiles que resultan en un decreto de muerte. Ahora, así es. Así es exactamente como funciona esta cosa. ¿Y vieron qué tan rápido sucedió todo esto? Todo esto sucedió en ¿cuánto tiempo? Unas pocas horas. Todo esto es una reacción en cadena como fichas de dominó. Les digo, los últimos movimientos serán rápidos, ¿verdad? Es como ver las fichas caer, una tras otra. Brr. Y estamos viendo esto suceder justo frente a nuestros ojos. Y cuando Pilato vio que no podía lograr nada, ninguna ley romana iba a arreglar esto, la gente se estaba volviendo loca. Sino que más bien se estaba formando un tumulto, disturbios civiles, y que iba a ser acusado de que su gobierno se estaba desmoronando ante César. Y entonces César preguntaría, ¿por qué no manejaste esto de otra manera? Luego Pilato tomó agua y se lavó las manos frente a la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Él literalmente admite que Jesús era justo. Sí, ¿no es fascinante? Se nos dice que habrá personas, y esto es algo bueno, habrá personas en altos niveles de gobierno que dirán, estas personas son justas. Él se lavó las manos, pero se nos dice que algunos en el tiempo del fin se unirán a nosotros y estarán del lado del pueblo de Dios. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. ¿No es hermoso? Sí. Y al ver Pilato que sus esfuerzos no adelantaban nada, sino que el alboroto de la gente crecía cada vez más, optó por lavarse las manos ante todos. ¿Crees que el agua va a lavar tus manos de la inmundicia? ¿Crees que el bautismo va a quitar tus pecados si no son quitados en tu corazón? No, es triste, pero hay quienes bajan al agua como paganos y salen igual. Otros parecen cristianos, listos para el compromiso, pero nunca calcularon el costo. Se bautizan, pero ¿ha cambiado realmente su corazón? Siguen siendo desobedientes. Él dice, ocúpense ustedes, no quiero saber nada, me lavo las manos. Usamos mucho esa frase. Incluso gente no cristiana dice, me lavé las manos, sin saber su origen. Les pregunto, ¿estás citando las Escrituras otra vez? Hace años en el trabajo le dije a un amigo, ¿otra vez citando las Escrituras? Oh, es interesante.
Y luego el decreto de muerte. Mira esto. Todo el pueblo respondió y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, finalmente le soltó a Barrabás, y cuando hubo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Mi pregunta es, ¿por qué tuvo que azotar a Cristo antes de ese momento? Sí. Si era inocente, ¿por qué lo azotó? Si realmente se lavó las manos de toda la culpa que cargaba, entonces, ¿por qué lo azotó? ¿Alguna vez te has detenido a hacerte esa pregunta en tu mente? Y es que en realidad lo hacían solo para complacer a los judíos. Para complacerlos. Entonces, ¿cuál es la historia detrás del bien común? Ahora vamos a entrar en el segmento de la historia detrás del bien común. Este es un tema que ha existido durante mucho tiempo, pero es importante entender que al realizar la transición histórica desde Babilonia hacia Medo-Persia y al entrar en el periodo griego, este último tomó prestado una cantidad significativa de elementos tanto de Babilonia como de Medo-Persia. Pero entonces lo que sucede es algo muy interesante, es que llegas a esta parte de la imagen de metal. ¿Recuerdas la imagen de metal de Daniel 2? Tenemos una cabeza tenemos la cabeza de oro, o la cabeza del león, según Daniel 7. Tenemos los brazos y el pecho de plata. ¿De acuerdo? Pero luego finalmente llegamos al bronce. Déjame preguntarte algo. En la anatomía de un hombre o una mujer, ¿qué es exactamente lo que cubre el bronce? Está cubriendo tus partes privadas. Está cubriendo tus áreas de pasiones inferiores, porque la parte inferior de tu cerebro controla la parte inferior de tus pasiones. Y es interesante que en la sociedad griega no hay mucha sabiduría. Hay mucho conocimiento, pero no hay mucha sabiduría. Y lo que estamos viendo es que las pasiones inferiores están tomando el control de la mente, en este periodo de tiempo. Y quiero que veas cómo el bien común se degrada. Correcto. Esto es una degradación del buen conocimiento común y lo han vuelto a envolver en un paquete diferente. Filosofía griega. ¿Recuerdas cuando Pablo fue a Mars Hill y tuvo que discutir con los intelectuales, los grupos de expertos de su época? Y es interesante que los llamaran grupos de expertos porque la gente venía de todas partes del mundo a Grecia para sentarse a razonar y filosofar. Y a estas personas se les pagaban grandes sumas de dinero para poder hacer todo este tipo de pensamiento. Y todo era degradante. Filosofía griega. Así que solo quiero darles un poco de contexto. Solo recuerden ambas bestias de Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Y como entendemos, la bestia que sube del mar es el catolicismo romano y la bestia que sube de la tierra es los Estados Unidos, que hace una imagen a la bestia. En otras palabras, si hace una imagen de algo, va a tener que tener las mismas características. Y como mostré en un programa que hice aquí hace poco, hay muchas personas arruinando la verdadera comprensión de los Estados Unidos y su símbolo. Los Estados Unidos tienen una cabeza de león, un cuerpo de leopardo y unos pies de oso, conservando exactamente los mismos rasgos que su madre, tal como se describe. ¿De acuerdo? Tal como esta bestia que sube del mar. Y de hecho, incluso los historiadores adventistas la llaman la bestia leopardo. No la llamaron la bestia león, no la llamaron la bestia oso. La llaman la bestia leopardo porque la mayoría del cuerpo de esta bestia es leopardo. En otras palabras, la gran mayoría de esta bestia que estamos viendo es en esencia pura filosofía griega. Y los Estados Unidos adoptan ese mismo tipo de pensamiento y hacen lo mismo.
Así que tiene las cualidades de leopardo, y estamos viendo que esto sucede ahora mismo porque hace una imagen de la bestia. Tiene cuernos como de cordero, y mucha gente sigue poniendo esto. No sé de dónde sacan esto. Siguen poniendo un cordero con cuernos como de cordero, y eso no es lo que dice. Dice que hace una imagen de la bestia y solo tiene cuernos como de cordero. En otras palabras, cuernos pequeños, una separación de la iglesia y el Estado. Un Estado sin el rey y una iglesia sin el papa, de acuerdo. Una iglesia sin papa y sin rey. Así que ahora lo que estamos viendo aquí es que estamos ante una democracia. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos adelante. Así que el bien común frente al interés privado, porque aquello que es común al mayor número de personas es lo que menos cuidado recibe. Todo el mundo piensa principalmente en lo suyo y casi nada en el interés común. Así que Aristóteles estaba impulsando este interés común, la justicia, la comunidad, el Estado, el interés común, todos juntos, trabajando unidos como una gran comuna. ¿De acuerdo? Es fundamental reflexionar sobre esto. Ahora sigan esto porque vamos a ver algunos puntos muy interesantes aquí. De acuerdo. Así que Aristóteles, y luego miren, aquí es donde entra en escena el gran filósofo Platón, y bueno, presten mucha atención a lo que nos plantea. ¿Realmente en qué consiste el bien común para todos nosotros? La forma del bien. Esto implica en esencia una vida totalmente comunal, incluso la propiedad. Tu esposa y tus hijos pasan a ser parte de este sistema. El interés propio, lejos de ser negativo, fomenta la unidad. Y esto simplemente continúa, mientras ellos hablan constantemente sobre el reflorecimiento social de la unidad. Y algunos de ustedes es como, no sé, algo de esto suena bastante bien. Bueno, déjenme explicarles de qué se trata todo esto. ¿Sabían que cuando lleguemos al cielo es una comuna divina? ¿Sabían eso? Pero Dios es puro, Dios es justo, Dios es verdadero y se llama teocracia. Vamos a vivir en una experiencia comunal por la eternidad. Pero síganme. Satanás ha formado una falsificación y la llamamos comunismo. ¿De acuerdo? Así que lo que estamos viendo es la regurgitación de Satanás de lo que vio en el cielo. Él dice, yo voy a tener eso, así que voy a crear el comunismo en este mundo. Y esto es parte de la preparación, pero van a ver algo muy interesante, porque vamos a ver dónde se inventó realmente el comunismo, hacia dónde va y por qué está desempeñando su papel. Karl Marx y Friedrich Engels, la reflexión de Marx de joven, dice, la historia llama grandes a aquellos hombres que se han, ennoblecido trabajando para él. ¿Saben en qué año empezó a escribir el Manifiesto Comunista? Le tomó varios meses escribir esto, pero terminó. Todo esto ocurrió exactamente en el año de 1887. ¿No es interesante ver esta cosa asombrosa que está sucediendo? Dios está levantando un movimiento especial en la década de 1840 y con un mensaje especial en 1888, de repente empezamos a ver que las falsificaciones aparecen por todas partes. No tengo tiempo para revisar tantas ahora mismo. Pero solo quiero que sean conscientes de que 1835, dije 1887, quise decir el 47, 1835, luego sale esta pequeña cita, pero de todos modos, y luego fíjense bien en esto. Benito Mussolini no utilizó la frase exacta bien común, pero en su lugar usó bien supremo. Él utilizó el concepto de una unidad de Estado y una voluntad universal del hombre como una entidad histórica. En esencia es realmente lo mismo. Pero él simplemente utilizó palabras diferentes para describir el mismo fenómeno.
Pero es muy interesante porque estamos entendiendo que lo que Mussolini decía es lo que estamos escuchando ahora mismo. Un universal, un orden mundial universal, un nuevo orden mundial. Es lo mismo. Así que lo que Mussolini estaba haciendo, por cierto, es muy interesante. ¿Saben qué? La Iglesia Romana utilizó a Mussolini. Dejaron que Mussolini tomara el control de Italia como dictador y él devolvió todo el poder, la pompa y la autoridad al Vaticano como Estado de la Ciudad del Vaticano. Y cuando eso finalmente sucedió y todo el pueblo de Italia se volvió en contra de Mussolini, el papado no hizo absolutamente nada. No movió ni un solo dedo para intentar salvarlo. Simplemente lo utilizaron y luego lo apartaron del camino. Él les dio todo lo que siempre quisieron y ni siquiera lo defendieron. Luego Adolf Hitler estudió a Mussolini y lo idolatraba y se le ocurrieron los 25 puntos del partido nazi de Hitler. Exigimos libertad de... Ahora miren esto, es muy cuidadoso. Exigimos libertad de todas las confesiones religiosas en el Estado, siempre y cuando no pongan en peligro la existencia ni ofendan el sentido moral y ético de la raza germánica. En otras palabras, respetaremos su religión siempre y cuando no interfieran con lo que estamos haciendo. ¿Y saben qué? ¿Cuántas denominaciones en Alemania se comprometieron? No creerían algunas de las que sé que se comprometieron y renunciaron a sus creencias para poder salvar su propio pellejo. Y mi pregunta para ustedes y para mí mismo es, ¿estamos dispuestos a defender la verdad incluso si nos cuesta la vida? Amén. Es fácil decir amén, pero espera a estar frente a ello y que te toque a ti. Para llevar a cabo este programa, exigimos que la creación de un fuerte central. ¿Has oído esto antes? Autoridad en el Estado. Sí. Y continúa, es político. Parlamento central de todo el Estado y todas sus organizaciones y así sucesivamente. Por cierto, si solo quieres pausar el video y leer todo esto por ti mismo, ahí lo tienes. Invertir en el bien común genera mayores beneficios, dice el Papa. Y mira lo que dice. Él está impulsando el bien común. Bueno, porque los jesuitas están muy enfocados en el bien común, como veremos en un segundo. Cuando ponemos la riqueza al servicio de la dignidad de las personas, no podemos sino beneficiarnos. De hecho, promover siempre el bien común proporciona los vínculos de la sociedad en la que participamos. Esto no es más que lo mismo que estamos leyendo de Karl Marx y Friedrich Engels. Es la misma ideología. Sobre el pensamiento jesuita, el catecismo señala 3 elementos esenciales del bien común: el individuo, el bienestar social y el desarrollo integral del grupo. Cuanto más universal resulta ser un bien, en realidad mucho más divino termina siendo. En otras palabras, cuanto más nos volvemos comunes, más divino se vuelve. Este es ese tipo de pensamiento. Es tan peligroso y continúa, central para el pensamiento católico, es el concepto fundamental del bien común. Así que esto es súper importante de entender. En realidad se trata del bien común. Rol del Estado, defender y promover el bien común. La sociedad civil y así sucesivamente, todo esto dice lo mismo. El bien común, la raíz del concepto del bien común yace en lo griego y romano. ¿Puedes decirlo? Griego y romano, ellos lo admiten. Esto no viene de la Biblia, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Viene del compromiso, viene de otras cosas que no son lo que somos el pueblo del libro. Estoy obligado por este libro. No puedo salirme de este libro.
Pero el catolicismo romano se adentra en una tierra llamada tradición, y la tradición es algo hecho por el hombre, y si contradice lo que dice la Biblia, no puedo estar de acuerdo con ello. Y simplemente todo esto dice lo mismo una y otra vez. Solo estoy mostrándoles aquí. Pueden simplemente mirarlos. El bien común universal. Simplemente continúa. Y luego incluso el Papa León, el bien común, el marxismo capitalista no es lo que somos. Ellos no están a favor de este capitalismo. No están ellos están en contra del comunismo y el marxismo, pero va a ser la doctrina social católica. Así que el Papa dice, no soy parte del marxismo, no soy parte del CAT, y es una narrativa falsa de Jesús. ¿Ves lo peligroso que es esto? Así que ahora lo que estamos viendo es que el bien común está pasando de la persona que no cree en ningún Dios en absoluto a una persona que cree en Dios con las mismas ideas diabólicas. El sentido común. Trump lo llamó sentido común, pero literalmente se acercó y se refirió a ello como el bien común. Y yo solo les voy a decir, amigos, las cosas que vi suceder cuando se convirtió en presidente por segunda vez me hicieron sentir escalofríos, porque esto es lo que vi. La era dorada de Acuario de Trump, el bien común, el discurso inaugural del 25-20. La era dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo. Debemos unirnos como una sola nación bajo Dios para buscar el bien común. Y su esposa sube al escenario y están tocando Este es el amanecer de la era de Acuario, esa canción hippie de los años 60. Pero los hippies crecieron y el sistema de la nueva era entró al Congreso y directamente a la Casa Blanca, y hemos estado lidiando con todo este tipo de cosas durante muchos años. ¿De dónde viene esto? Esta es la doctrina secreta, y miren el año 1888. Elena Blavatsky, una mística rusa, quien estuvo también promoviendo la llegada de la era de Acuario, es la misma canción que fue dedicada a la esposa de Donald Trump, Melania, y ahora estamos empezando a ver cómo todo este misticismo y todo este espiritualismo esotérico realmente cobran un nuevo sentido. Estamos viviendo en una época de espiritualismo como nunca antes habíamos visto. Y todo esto está justo frente a nuestras narices, pero aún así nos negamos a ver, a estudiar y a mostrarnos aprobados ante Dios. Hermandad universal, el bien común y traer el misticismo oriental para conectar con la religión occidental y mezclar ambos para crear este poder espiritualista del fin de los tiempos que traerá al anticristo. Traerá la suplantación de Cristo donde Satanás suplantará a Cristo. Y todo este falso movimiento se está construyendo muy rápidamente para que cada religión, no me importa si eres místico, no me importa si eres de la nueva era, católico o protestante, se una bajo una misma fe porque es el bien común. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en puntos comunes de doctrina. Y este es el punto que realmente quiero dejar claro, porque estoy muy preocupado. Me preocupa el Dr. Ben Carson, porque su libertad religiosa no es la que defienden los adventistas. Se basa en el bien común, y él lo deja claro. Escuché su discurso y es extremadamente peligroso. ¿Es qué? Es bueno para todos. Bueno, ¿qué pasa con la persona que no está de acuerdo? Cierto. Y creo que antes no entendíamos realmente lo que escribió Ellen White, pero ahora sí lo entiendo. Y esto es lo que creo. La diversidad de creencias en las iglesias protestantes llega hasta aquí. Por tiempo no leeré todo, pero miren esto. Puntos comunes de doctrina. Se unirán en esos puntos comunes. Ahí lo tienen. ¡Pum! Justo ahí.
Cuando ella hablaba sobre los puntos comunes de doctrina, estaba literalmente hablando sobre el bien común que iban a impulsar usando la misma palabra común, pero ahora estamos entendiendo lo que ella vio en visión. Y es muy, muy perturbador para mí. ¿Y qué vemos justo más adelante? Otro concilio general, mundial, ¿qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una alianza evangélica, un credo universal. Cuando esto finalmente se logre, entonces, en el incansable esfuerzo por asegurar una uniformidad completa y absoluta, será solo un pequeño paso para recurrir lamentablemente a la fuerza. Bueno, ¿adivinen qué? Ya hemos pasado ese punto. Ya hemos pasado ese punto. Así que lo que les estoy diciendo, lo que va a suceder en los próximos meses va a ser muy, muy rápido. Las cosas sucederán muy rápido. Habrá desastres naturales, sean provocados o no, y también tendremos que enfrentar serios problemas económicos. Va a haber todo tipo de problemas, y eventualmente dirán, son esas personas. Sí. Cuando las iglesias líderes de Estados Unidos se unan en puntos de doctrina que sostienen en común. Solo quiero decir, si eres protestante y estás viendo este programa, ¿realmente vas a seguir al papado en el sacrificio de Jesús una y otra vez? ¿Vas a empezar, vas a ignorar que se inclinen ante imágenes? ¿Vas a ignorar que hagan a María una corredentora? ¿Vas a dejar todas esas cosas de lado para poder solucionar el problema del aborto? Amigo, no puedes comprometerte. Es muy peligroso para cualquiera de nosotros comprometerse. Antes te llamaban protestante porque protestabas contra los pecados de Babilonia, pero ahora simplemente guardas silencio. E incluso entre nuestra propia gente han guardado silencio en una crisis. Yo sabía que esto venía, pero aún me sorprende. Aunque ya está aquí, me asombra que esté sucediendo. Me sorprende el silencio en las altas esferas y que no haya reprimendas. Al menos Elí reprendió a sus hijos. Él no hizo nada al respecto, pero al menos dijo algo. Y nadie está diciendo nada. ¿Qué nos está pasando como pueblo? Entonces, estos son los peligros clave que afectan al bien común. Congela la imagen en ese video ahí y mira esto. Se me acabó el tiempo, pero miren esto. Son muy, muy importantes para que ustedes estudien y entiendan qué es lo que el bien común nos quita y no es nada bueno. Es muy peligroso. Te quita la libertad de adorar a Dios según tu mente, porque el bien común entra en la iglesia y te dirán, así adoras a Dios y lo harás a nuestra manera o de lo contrario. Cuando los ciudadanos ocupan cargos públicos, la mayoría política les exige pensar y actuar de manera diferente a como lo harían si actuaran como individuos privados. Si usted es juez en un juicio penal, podría beneficiarse personalmente si el acusado fuera declarado culpable. Pero mire esto. Como juez, se le exige tomar decisiones basadas en las pruebas presentadas en el juicio y en los estándares establecidos por la ley. Se supone que estos estándares legales responden al interés común. En otras palabras, en lugar de fijarnos estrictamente en lo que dice la ley, miramos cómo resultó un juicio anterior. Analizamos lo que pasó, estudiamos el pasado y decimos, así es como dictamos nuestro veredicto. Así que, en efecto, la moralidad política te dicta pensar y actuar desde un punto de vista de preocupación compartida por el interés común. Esto es de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Gran filosofía. ¿Qué tan cierto es esto hoy en día? Las leyes promulgadas por una autoridad finita son exaltadas por encima de la ley de Jehová. Los hombres pisotean la santa ley de Dios y dicen del pueblo de Dios, como los judíos dijeron de Cristo, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, Él debe morir. Ahí lo tienen.
Eso es lo que sucede con el bien común. Eso es lo que sucede con el bien común. Cristo nos ha dicho que en el mundo tendremos tribulación. Pero miren, aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de la tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad, y los tribunales de injusticia prevalecerán y los jueces serán comprados por el bien común. Dirán, tenemos una ley, tenemos una ley. Mi pregunta para ustedes, ¿se mantendrá firme cuando Cristo sea crucificado nuevamente en su pueblo? ¿Realmente se mantendrá firme cuando Él sea crucificado otra vez en su pueblo? Oremos. Padre Celestial, al observar este asunto tan serio y al no contar con el tiempo suficiente para analizarlo todo a fondo, la evidencia que hemos visto hoy es suficiente para comprender que estamos pisando un terreno muy inestable. Aunque no contigo, oramos para edificar nuestra casa sobre la roca, para que cuando los vientos de tormenta y prueba golpeen, permanezcamos firmes contigo. Señor, ayúdanos a edificar sobre esa roca para caminar contigo mientras eres crucificado en tu pueblo, que no te fallemos y te glorifiquemos hasta la muerte. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.